Se ha hablado mucho hoy sobre la pérdida de paciencia del presidente Trump con Vladimir Putin. ¿Y ustedes jugaron golf juntos? ¿Parecía molesto con Putin el fin de semana? Bueno, creo que molesto no es la palabra correcta, pero sin dudas estaba impaciente. Para ser honesto, me quedó la impresión de que, claramente, Donald Trump es la única persona que puede negociar la paz, un alto al fuego, porque es el único a quien le teme Putin, y en ese sentido, realmente también respeta. Estuvimos hablando mucho sobre el alto al fuego, y todas las frustraciones que tuvo debido a que Rusia no se estaba comprometiendo con el acuerdo. Estamos en una situación en la que Estados Unidos ha propuesto primero un alto al fuego total y ahora uno parcial. Ucrania lo ha aceptado. Europa lo ha respaldado y solo hay un país que está imponiendo nuevas condiciones, y es típico de Rusia. Por lo que sí, claramente hubo una combinación de impaciencia y también un poco de frustración. Se podría decir que está comenzando a caer en la cuenta y comprender que Putin no es tan confiable como podría haber creído en un principio. Bueno, para graficarlo de alguna manera y también responder a tu pregunta, creo que, si hubiera un péndulo entre la confianza y la desconfianza, sin duda, las acciones de Rusia en las últimas semanas han inclinado la balanza hacia la desconfianza. Pero después de jugar al golf contigo, Trump le dijo a periodistas en su avión que no creía que Putin no cumpliera con su palabra. Recordemos que estamos hablando de Putin, y Trump dice que no cree que no cumpla con su palabra, por lo que todavía confía en él. Como finlandeses, supongo que tienen otra perspectiva sobre el líder ruso. ¿Putin es confiable? Bueno, creo que, antes que nada, el presidente de Estados Unidos es un negociador realmente muy hábil y que está tratando de encontrar el equilibrio adecuado en esta situación. Y el equilibrio es indispensable, pero yo sería muy desconfiado. Y cuando Trump me preguntó si realmente podía confiar en Putin, mi respuesta fue, no, no puedes. Bien, ¿y qué respondió él? Bueno, dejaremos ese tema en el campo de golf. Entiendo, pero ¿tienes la impresión o crees que realmente está cambiando su visión sobre el líder ruso? Bueno, tengo la impresión de que el presidente Trump está analizando la situación y creo que ha sido muy claro desde el principio. Está más que claro que quiere acabar con esta guerra y quiere terminar con todas las muertes. Por eso, cuando hablé con él, mi mensaje fue que él es el único que puede hacerlo y que ahora necesitamos un plazo para el alto al fuego. Entonces, para mí, el plazo ideal sería el 20 de abril, cuando habrá estado en el cargo 3 meses, y también cuando celebramos la Pascua, incluso en Rusia. Asimismo, creo que ese alto al fuego debe estar acompañado de una fuerte presión. Ahora, esa presión podría venir de la propuesta del senador Lindsey Graham, respaldada por más de 50 senadores, que contempla un paquete de sanciones colosales, a las que él llama sanciones demoledoras. En esencia, el mensaje es que si Putin no respeta el alto al fuego, se intensificará la presión con más sanciones, y me parece un buen equilibrio. Ayer en el avión le preguntaron también sobre el plazo, y dijo que era un plazo psicológico. Suena impreciso, y no creo que un plazo psicológico preocupe a Putin, ¿o sí? Creo que es un buen inicio. Como bien sabemos, el presidente Trump suele trabajar mucho con plazos. En este momento, el foco está en los plazos establecidos para los aranceles, específicamente para el 2 de abril, y creo que tener un objetivo claro siempre es útil, porque, en nuestra experiencia, lo que suelen hacer los rusos es simplemente comprometerse a un acuerdo a nivel psicológico. Es decir, los rusos confirman que hay un alto al fuego y poco después emiten un comunicado en el que dicen que hay una tregua, pero que las condiciones para ella son A, B y C. Por eso, creo que habrá escepticismo y que la gente dirá que lo que dice Trump y lo que informan que él dice son puras palabras. Quizás crean que es un presidente que no habla en serio porque no ha querido presionar al líder ruso, pero sí ha presionado mucho a Zelensky. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que una de las principales prioridades del presidente de Estados Unidos es lograr la paz en Ucrania y, de hecho, también en Medio Oriente, y creo que realmente está trabajando para lograr ese objetivo. Por supuesto, está claro que sus métodos son algo diferentes a los que estamos habituados en la diplomacia. Y dicho esto, la guerra lleva 3 años y finalmente estamos llegando a un punto en el que estamos hablando de un alto al fuego. Estamos aceptando propuestas de alto al fuego y también estamos hablando de negociaciones de paz. Y repito, creo que debemos implementar muchísimas sanciones el 20 de abril si los rusos no cumplen con el alto al fuego. ¿Y confías en que el presidente Trump aplicará tanta presión sobre Rusia? Bueno, tengo bastante confianza en que lo hará. ¿Esperanza o confianza? Más confianza que esperanza. ¿Qué pasa si no la aplica? Entonces tendremos que lidiar con una situación nueva.
Así es la diplomacia. Pero ¿qué está en juego aquí? ¿Qué pasa si no se aplica esa presión y qué significa para Ucrania y para el conflicto? Lo que está en juego aquí y ahora es la paz, y queremos evitar más muertes. Ahora, el panorama más amplio es alcanzar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y no solo eso, también está en juego la seguridad de Europa y, en última instancia, un nuevo orden mundial. El presidente Trump se mostró muy enojado tras la crítica de Putin a la credibilidad de Zelensky, líder de Ucrania. Amenazó con imponer aranceles del 50% a países que compren petróleo ruso, si Putin no acuerda un alto al fuego. Hablaremos al respecto con el ex asesor de seguridad nacional estadounidense del primer mandato del expresidente Trump. John Bolton nos acompaña. Muy buenos días, embajador. Gracias por venir. Buenos días. Es un placer estar aquí. Un gusto verlo en persona. ¿Fue este un cambio notable en el tono del presidente de la noche a la mañana al ser tan abiertamente crítico del presidente ruso, como lo ha sido en el pasado con el presidente ucraniano? Bueno, pues, fue inesperado. He visto informes que lo atribuyen al hecho de que más temprano ese día, jugó golf con el presidente de Finlandia, Stubbs, quien aparentemente le habría dado un informe detallado, desde la perspectiva europea, acerca de cómo iban las negociaciones. Pero después del clip que acabamos de mostrar en el que Trump habla con otro medio, dijo que realmente cree que Putin quiere la paz. Es como Trump responde a la mayoría de las cosas, de manera improvisada y episódica, sin pensar en lo que sigue. Nombró un 50% de aranceles en petróleo ruso, mañana podría decir 100 y al otro día ninguno. Entonces, teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos 2 meses, ¿cree que hay una metodología tras esta locura? Es una frase que usamos mucho sobre cómo se maneja con Ucrania y Rusia, ¿o no? No. Él no tiene una estrategia, ni filosofía, ni aborda la política como entendemos ese término. Lo que quiere es dejar atrás la guerra en Ucrania. Durante esta última campaña insistió en que esto nunca habría pasado si él hubiera sido presidente. Y hace unas semanas Putin concordó con eso, lo que supone el inicio de la campaña de manipulación para demostrar lo listo que es Trump. Y quiere dejarla atrás para poder hacer otras cosas como aumentar los aranceles y causar disrupciones económicas. Usted sabe mejor que nadie que para llegar a un acuerdo de paz, tiene que haber algo que el presidente Putin pueda enmarcar como una victoria para sí mismo a nivel doméstico. ¿Es esa estrategia la razón por la que escuchamos lo que escuchamos de parte del presidente Trump, Steve Witkoff y otros? ¿Tiene sentido esa postura? ¿O discrepa con ese enfoque? Así es, no coincido. Witkoff no sabe nada. De hecho, es más un vehículo de propaganda para Putin que otra cosa. Un ejemplo fue la narrativa de Putin de que los ucranianos en la provincia de Kursk estaban completamente rodeados, lo cual resultó ser falso. Pero eso fue lo que Putin le dijo a Witkoff. Witkoff se lo contó a Trump y Trump lo hizo público. Creo que Putin ya ha obtenido enormes concesiones de Trump, teniendo en cuenta que Estados Unidos no insiste en la total restauración de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, ni en otorgarle una membresía de la OTAN, ni garantías de seguridad de la OTAN ni de Estados Unidos. Putin tiene que cuidarse de no presionar a Trump demasiado a fin de evitar poner en riesgo esas concesiones, pero creo que Putin piensa que puede obtener más concesiones, particularmente en relación con la OTAN. Son el presidente Trump y algunos de los miembros de su equipo principal, que supongo que conoce bastante, genuinamente anti-China. Y si es así, se está produciendo un aumento del envalentonamiento de China al tiempo que, como usted dice, se suaviza la posición respecto a Rusia. ¿O son dos temas completamente distintos? Casi todo es un tema distinto para Trump sobre China. Culpa a China por perder en las elecciones del 2020. El COVID vino de China. La economía de Estados Unidos iba bien, pero como sabemos el COVID la llevó al borde del precipicio y Trump perdió. Pero el líder estadounidense también quiere lograr el mayor acuerdo comercial de la historia con China, lo que sería enormemente útil para construir su reputación. Hay momentos, como es el viaje actual del secretario de Defensa Pete Hegseth, en los que le dice a Japón que están de su lado y que China es una amenaza. Pero eso podría cambiar en un santiamén si Trump viera la oportunidad de negociar con Xi Jinping. ¿Cuál cree que ha sido el mensaje de esta presidencia de Trump hasta ahora para Xi Jinping? ¿Cree que el presidente Trump seguirá siendo duro con ellos? ¿O cree que dará un giro y suavizará su postura, dependiendo del tipo de ganancia a corto plazo que pueda obtener? Bueno, es interesante. En estos meses ha sido suave con China. Impuso aranceles y China respondió de manera recíproca. Pero no hay un intercambio de retórica agresiva,
como ocurre con algunos de nuestros verdaderos aliados en el mundo. Y los aranceles para Canadá y México son más altos que los de China. Veremos qué pasa el día de la liberación, como lo llama Trump, el 2 de abril. Pero creo que el panorama es bastante desalentador en el sentido de que podríamos entrar en una guerra comercial global rápidamente. ¿Cuál es su evaluación de cuán firme está el presidente en este periodo comparado con el anterior, cuando trabajaba codo a codo con él? Si nos fijamos en los mercados, el Nikkei bajó un 4% esta mañana, los mercados europeos un punto porcentual, los mercados estadounidenses un 20% desde sus máximos, y parece que sigue adelante con los aranceles. ¿Es este un presidente Trump diferente al de su primer mandato y más resuelto? ¿O cree que es similar? Me parece que es incluso más caótico que en el primer mandato, pero escucha más a los asesores que dicen que los aranceles son una buena idea. Creo que corre peligro político en Estados Unidos. En los últimos días dijo que no le importa si suben los precios de los automóviles por los aranceles. Pero veremos qué dirán los votantes cuando busquen un auto nuevo y vean que cuesta miles de dólares más. ¿O qué pasará con los precios de otros bienes de consumo, que se ven afectados por el aumento de costo debido a los aranceles? Los mercados no han tenido impacto en Trump, quien según dicen los monitorea atentamente, lo que resulta un dato curioso. Pero lo que podría comenzar a captar su atención es si los republicanos empiezan a perder elecciones clave en todo el país, y si afectan las perspectivas para las elecciones legislativas de mitad de mandato en 2026. ¿Cree que le importa tanto como la última vez? Esto nos lleva al tema final, por algo que dijo el fin de semana, ya que esta vez no enfrenta otra elección. ¿Piensa que esta condición lo hace más resistente a las presiones a corto plazo de lo que sería de otra manera? ¿Y cree de alguna forma que intentará buscar un tercer mandato? Creo que quiere ambas. Es cierto que, al no enfrentarse a los votantes otra vez, no siente presión electoral. Quienes sí se han visto afectados han sido nuestros republicanos en el Congreso, que deben presentarse a la reelección, todos en la Cámara de Representantes y un tercio del Senado el próximo año. Lo que Trump está diciendo en términos de un tercer mandato es absolutamente inconstitucional. Según su teoría, Obama, Bush y Clinton podrían volver a postularse en el año 2028. De acuerdo con él, la Constitución solo prohíbe 2 periodos consecutivos. Pero no se le permitirá hacer eso. Creo que sería un desastre para el país tener que pasar por eso, pero pienso que suficientes estados le impedirían entrar en la lista electoral, no podría ganar legalmente, y en última instancia llegaría a la Corte Suprema. La pregunta es cuán rápido. Es una locura que estemos hablando de esto. Por otro lado, hablemos sobre los supuestos interruptores de apagado de los jets F-35. Hubo tal controversia al respecto, que el exministro de Defensa danés declaró que lamenta haber encaminado al país a comprar estos jets. Aparentemente, el Reino Unido no quitará los F-35 de su fuerza aérea. ¿Es una respuesta razonable? ¿O ahora es peligroso que los países compren equipos fabricados en Estados Unidos? No me parece razonable, y de hecho creo que Europa debería ser más cuidadosa. Esa retórica, como vimos en otros, incluido el próximo canciller alemán que dijo que Alemania quería independizarse de Estados Unidos, le da a Donald Trump una excusa para salir de la OTAN. Este es un gran error. No estoy defendiendo a Trump de ninguna manera, pero creo que los europeos y otros aliados deben ser cuidadosos para no empeorar la situación. Por último, ¿cree que Keir Starmer está haciendo un buen trabajo con Donald Trump en lo que se refiere a comercio y defensa? Creo que empezó bien. La invitación del rey Carlos para una visita de Estado es una gran idea. Nunca vi a Trump más feliz que en el Palacio de Buckingham, con traje de gala para cenar con la reina en la visita estatal. Claro que esa carta solo se puede usar una vez. No sé si Keir Starmer juega al golf, pero le sugeriría que lo intente si no lo hace. Embajador, un gusto tenerlo en persona. Muchas gracias por venir. Gracias. Donald Trump afirmó estar muy enojado tras las críticas de Vladimir Putin a la credibilidad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una entrevista con nuestra cadena asociada, NBC News, Trump también amenazó con imponer aranceles del 50% a países que compren petróleo ruso si Putin no acepta un alto al fuego. También habló con reporteros en el Air Force One. De cierta manera, me sentí decepcionado debido a algunos de los comentarios que se hicieron en los últimos días sobre Zelensky, porque se cuestionó la credibilidad del mandatario. Se suponía que llegaría a un trato con él, le guste o no, así que no me complació eso. Pero creo que el final será positivo.
Y ciertamente no quisiera imponer aranceles secundarios a Rusia, pero si se llegaran a imponer, no sería bueno para ellos. Nuestro corresponsal James Matthews nos informará desde Washington. Muy enojado, es la frase que Donald Trump ha usado. Lo que le molestó profundamente es una intervención hecha por Vladimir Putin al final de la semana pasada, en la que puso en duda públicamente la legitimidad del presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. El mandatario ruso señaló que un acuerdo de paz negociado por Zelensky podría ser cuestionado por los gobiernos futuros en algún momento más adelante. Trump no cree que esta objeción sea productiva a fin de lograr un avance hacia la paz, y ha amenazado a Rusia con imponer más sanciones, si considera que Rusia está obstaculizando un acuerdo de paz. Aseguró que considerará imponer aranceles secundarios al petróleo de origen ruso, o ciertas penalidades a otros países que compren su petróleo, si él y Putin no logran un acuerdo, según sus propias palabras, para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, o si estima que la falta de progreso es responsabilidad de Rusia. Esto es una crítica abierta a Putin, algo que hasta ahora no habíamos escuchado de parte de Donald Trump, quien recordemos que en el pasado ha cuestionado la credibilidad del presidente ucraniano. Esto es, en última instancia, una negociación bilateral para Estados Unidos. Y lo dicho por Donald Trump, tiene al menos un tono de imparcialidad, que para la mayoría fuera de Rusia ha faltado en este presidente de Estados Unidos.